Buenas tardes, buenas tardes. Feliz de estar aquí con ustedes. Unos minutitos, vamos a tratar de que sea corto, un poquito tiempo, pero feliz de poderles compartir este tema tan apasionante. A mí me encanta, la verdad, sobre el TDA. Eh, Soy Romina Vega, soy directora de CETI La Primavera. Y pues la idea es crearles un poquito de conciencia, dejarles un poquito de información de ese tema, pues que es mucho lo que sabemos. ¿Por qué me apasiona a mí? Yo siempre les he platicado en varias pláticas, talleres, conferencias que he dado. Yo tengo TDA, me lo diagnosticaron a los 12 años. Entonces, esa es una de las razones por las que estoy tratando de picar piedra en todos los colegios, en los papás, lo que me encanta saber, ¿no? Y a medida que más vamos sabiendo, nos damos cuenta que todavía sigue siendo, pues, hay poca información, ¿no? Nos gustaría saber muchísimo más. Pues bueno, vamos a empezar con este tema, que es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDA, famosísimo. Vamos a verlo desde dos puntos de vista. Uno va a ser el punto de vista médico y otro es el punto de vista, pues, de una mamá, de un paciente, de una psicóloga o de una pedagoga que queremos cambiar un poquito la manera de ver las cosas. Pero bueno, desde el punto de vista médico, eh, qué es lo que, cómo nos dice el médico que es? ¿No? Para el médico es un trastorno del neurodesarrollo. Déjenme lo voy a ver, sigue. Para el médico, pues bueno, es un trastorno del neurodesarrollo, es un diagnóstico clínico que tiene tres fundamentos. Uno va a ser la inatención, otro es la hiperactividad y otro es la impulsividad. Y se puede presentar simplemente como TDA, que es lo que decimos, un trastorno por déficit de atención, o se puede tener también esta otra parte que es la hiperactividad o la inquietud, o pueden ir hasta combinados los dos. ¿Por qué estas tres? La inatención, ¿por qué se caracteriza? Pues bueno, por el proceso de poder mantener la atención durante un tiempo determinado, obviamente según la edad del niño, porque sea un niño que sigue instrucciones, porque es alguien que cuando empieza termina sus trabajos, porque es alguien que es olvidadizo o perdedizo de cosas, de repente no encuentran el lápiz, el borrador, el sacapuntas, porque ya lo perdieron. Les falta un poquito de atención al detalle, les cuesta trabajo escuchar, ¿no? Seguir reglas o normas. Esto dentro de la parte inatenta. Dentro de la parte de la hiperactividad, pues bueno, lo que presentamos es una inquietud constante, ¿no? Que pues, tiene que estar en movimiento, le cuesta trabajo permanecer sentado, habla en exceso, son impacientes, les cuesta esperar turnos. Y esta parte de la impulsividad que viene anexa a la hiperactividad, ¿por qué? Porque actúan de repente sin pensar, ¿no? Entonces es el niño que de repente pues va a golpear porque no ve tampoco la maldad en la situación, ¿no? O interrumpe constantemente, tiene un juego brusco. Entonces, bueno, esas son por las tres características primeras en las que nos basamos, ¿no? Sobre todo los neurólogos. La que sigue. Actualmente, pues bueno, los síntomas aparecen entre los niños entre los 3 y 4 años. Desde el kinder, estamos hablando desde el primero y segundo de kinder, ya podemos empezar a ver estas características en los niños. Pero actualmente estamos hablando de que el 8.8 de la población mundial lo presenta. Y en México tenemos entre el 6 y el 10% de la población. Estamos hablando de 1.6 millones de niños, lo cual es muchísimo. Y de estos, pues uno de cada nueve niños presenta el déficit de atención. Solo el 8% reciben tratamiento. Entonces, por esto es tan importante hacer conciencia. Los diagnósticos, sí, claro, nos podemos empezar con una sintomatología desde los 3 4 años, pero las evaluaciones y los diagnósticos las comenzamos o ya son válidas entre los 6 y 8 años, es cuando por lo general se empiezan a dar ya los diagnósticos. ¿Qué es recomendable, no? Hacer una evaluación, pero una evaluación de verdaderamente en la que se busque, ¿no? Que buscamos todas las características que el niño presenta. ¿Por qué me va a servir para empezar una evaluación? Porque yo tengo un parámetro, una base, desde dónde voy a medir y hasta dónde quiero llegar, ¿no? Por eso nosotros buscamos mucho hacer esta evaluación, porque a partir de ahí yo voy a diseñar las estrategias que tu hijo necesita. Primero, ¿qué hacemos en una evaluación?
hay que revisar el lenguaje porque aunque me digan, ah, es que mi hijo habla bien, sí, una cosa es el lenguaje de habla bien, pero otra cosa es el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, entonces también hay que hacer un chequeo del lenguaje, ver cómo está su comprensión. Por lo general, la memoria, ¿no? Si hay una memoria a corto plazo, una memoria a largo plazo, que hay que trabajar. El área de la percepción visual, porque hay muchos niños que empiezan a presentar, hay por movilidades, ¿no? Que es la dislexia, la discalculia, entonces hay que hacer un chequeo de una percepción visual. La velocidad o la rapidez en la que ellos reaccionan o procesan esta información que se les recibe. ¿Cómo está su nivel madurativo? No tenemos que saber si está un año abajo, 2 años abajo. Y sobre todo que es, como es toda nuestra parte frontal, pues no estamos hablando de las funciones ejecutivas. ¿Qué son esas funciones ejecutivas? Aquel niño que le cuesta trabajo organizar, planear, estructurar, entonces hay que hacer un chequeo de todo eso. La parte conductual, que hay que saber también que ellos puedan tener o gestionar, ¿no? Su autocontrol o su conducta. Y algo que yo les hago mucho hincapié es la parte emocional. Para mí les puedo decir que es la parte más importante. Me gusta mucho complementar dentro de la terapia, sobre todo ya niños que están en primaria, que es unir, hacer un eslabón, porque aquí juegan, aparte que estamos hablando que hay una inmadurez emocional, los niños hay que jugar mucho con esa parte de su autoconcepto, el que se sientan capaces, que se sientan valorados, entonces que no les dé pena, que no les dé miedo actuar, reaccionar. Entonces siempre me gusta que haya ese acompañamiento en las dos partes. No todos los niños lo necesitan, pero bueno, pues está padrísimo cuando se puede hacer. Y en base a esta evaluación, pues se diseña una terapia, ¿no? A las necesidades. Hay que conocer obviamente todas las fortalezas, que creo que es lo más importante, siempre les he dicho. Hay que saber cuál es la fortaleza de mi niño. Mm, eh, ¿Qué tenemos aparte de la evaluación? Pues bueno, eh, hay que hacer una diferencia de por qué hay más niños o por qué hay más niñas actualmente. Para mí es muy notorio y ustedes se van a dar cuenta que en la mayoría de los centros hay niños hombres, no niñas. ¿Por qué hay más niños hombres? Porque en los niños es más frecuente esta parte conductual, esta parte de inatención en la que ellos no pueden permanecer sentados, ¿no? Se desesperan o se enojan, son más impulsivos. Y las niñas pues se presentan de una manera en la que son más inatentas, en las que su estado de ánimo están tristes, están cansadas, se refleja más en el rendimiento académico, que es cuando empezamos a, porque esa niña tiene bajas calificaciones, por ejemplo. Ahí es donde lo vemos. Ay, me fui. La que sigue, Arely. Ajá. Por lo general en las niñas el diagnóstico es más tardío. No se nos damos cuenta casi siempre en la adolescencia. Y bueno, actualmente pues de 3 niños, una es diagnosticada con TDA, ¿no? Entonces por eso que tenemos un mayor porcentaje de niños, pero es esta parte conductual. Antes decían, ay, es que porque antes no se diagnosticaban tanto, es que ahorita hay más información. Y creo que también, pues, las metodologías, la crianza lo están haciendo mucho más evidente. Antes, a fuerzas, pues, hacíamos que los niños salieran adelante, o se decía, ah, es que el niño es lo que tuvo, no, no, es que es lo que pues, realmente ahora sabemos qué son las habilidades que ese niño tiene. Mm, ahora les platico desde mi punto de vista. Yo como pedagoga, como paciente, pues para mí no es un trastorno. Es más, yo quisiera quitarle el vocabulario esa palabra, quisiéramos decir que es una condición, porque es una condición, es algo que me va a acompañar por el resto del tiempo, con mi vida adulta. Entonces, hay que buscar las maneras y las herramientas para poder salir adelante. Entonces, esto no hace referencia absolutamente a mi inteligencia, de hecho, al contrario, ahorita lo vamos a ver, las personas con TDA pues son los que más hacen cosas, son los que hacen bueno, siempre hemos dicho que la persona que hace las cosas diferentes, ¿no? Entonces, que se anima a hacer las cosas distintas. Entonces, hay otro tipo de inteligencias que son las que hay que aprovechar. No es, claro, hay un déficit de atención en una situación, sin embargo, su atención está presente, pero en el cerebro con déficit de atención son tantos los estímulos, es tanta esta parte sensorial que nos abruma de repente, que qué es lo que vamos a hacer, me voy a ir a una sola cosa. Y si esa cosa no me motiva, no me interesa, lo voy a desechar, entonces me voy solamente a lo que a mí me gusta.
que es esta parte en la que les decía, si de repente me llevan con un Lego, o el papá me dice, ay, es que puede durar, no, es que no es déficit de atención porque puede durar 2 horas armando un Lego. Y yo, claro, porque está motivado, porque es algo que le gusta, es algo en lo que él se entretiene. Entonces, pues padrísimo, pero eso no quiere decir que esté quitando la atención a las otras partes que también son importantes, ¿no? A esto se le llama el hiperfoco, que es una de las capacidades que tienen las personas con déficit de atención. Es la capacidad de prestar atención en una sola situación. ¿Qué es más importante? Pues enseñarles estas habilidades. Es mucho más evidente, obviamente, cuando estamos adultos y que hay situaciones de estrés, ¿no? Ante el estrés siempre va a ser más notorio el que hay un déficit de atención. Para mí es muy importante esto que les voy a poner ahorita. Y hay que hacer hincapié, por favor. ¿Cuáles son las fortalezas de una persona con déficit de atención? Tienen cosas maravillosas, ¿no? Y unas que pueden ser muy ocurrentes, ¿no? Son muy graciosos, son leales, son súper buenos amigos, son honestos, ¿no? Yo me río mucho y si alguna amiga por aquí estaba conectada a ese barrito que me dice, oye, es que de una chica, ¿no? Me dice, es que siempre te preguntábamos a ti si algo se nos veía bien o no porque nos ibas a decir la verdad, ¿no? Entonces, sin maldad, ahora claro que de grande lo entiendo y digo, Dios santo, me equivoqué, no lo debería haber dicho así, pero ellas lo veían como que, pues es que me va a decir la verdad. Ahora trato de hacerla de una manera, yo obviamente ya de más adulta, de una manera más suave, pero ya ahorita haciendo cosas claras, que somos muy honestos, ¿no? Cuando algo nos apasiona, va sobre eso. Cuando hay alguna injusticia, la vas a defender porque estás de acuerdo, ¿no? O sea, nuestros ideales son así como que muy firmes. Por lo general son aventureros, espontáneos, te van a platicar a detalle toda la situación. O sea, es que fui con hoy me pasó con uno de mis hijos, lo recogí en la escuela y ya me platica con lujo de detalle, de verdad. O sea, es encontramos el pájaro y entonces el profe me dijo, y yo ya estaba atarantada, ya me había perdido, pero lo estaba oyendo, ¿no? Eh, Son más inteligentes que el promedio, son creativos, son empáticos y tienen energía de sobra, ¿no? Siempre y cuando esa energía de sobra sea focalizada. Ayer también me pasó con mi hija, la más chica, la llevé a un entrenamiento y se los platiqué, no sé qué, las terapeutas, y les digo, siempre batalla, obviamente con que haga ella un poquito la tarea, hacemos una primero temprano y la otra al final del día después de sus actividades. Ayer fue un día en especial muy cansado para ella, entonces mucha actividad física, y yo dije, no va a poder hacer la tarea al final del día, va a ser muy cansada. Y cuando regresamos, a mí me sorprendió el que de cena, vamos a sentarnos, hay que hacer la tarea, y se sentó como nunca, o sea, de verdad como nunca se sentó, y hizo en la línea que debería de ser, ni le llama la atención, escribió su texto sobre la línea, y yo, wow, claro que la felicité, qué padrísimo, no te saliste de la línea, lo hiciste en el reloj. ¿Qué sucedió en ese momento? Que la drené, o sea, su energía se le bajó totalmente por completo y entonces fue capaz de prestar la atención que se necesitaba, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver esta parte, cómo lo pueden hacer en las escuelas. ¿Qué recomendaciones tenemos? Pues primero, con todos nuestros maestros, hay que involucrarnos con los niños, hay que conocer cuáles son los gustos, cómo es su dinámica familiar. Muchas veces encasillamos en que es un niño con TDA y a lo mejor el niño simplemente está desmotivado, hay una situación en casa que lo tiene triste, entonces pues no quiere poner atención. Por eso hablamos que tiene que ser permanente, ¿no? O sea, que por lo menos haya presentado 6 meses esta sintomatología. Hay que buscar motivarlos, conozcan qué es lo que les gusta y unan esto que les gusta con el conocimiento. Pónganos en un lugar estratégico en el aula donde tú puedas tener un mayor control sobre él, adelante, no me lo vayas a poner en la puerta o a un lado de una ventana porque evidentemente pues, se va a distraer. Darles espacios breves, si tú estás viendo que de repente están tranquilo, ve y tráeme esto al agua, tú vas a hacer esto en el pizarrón, enfocarlos en otra situación. Para papás, que creo que nuestra chamba está muy grande, papás, hay que hacerles rutinas, el ejercicio es súper importante, que ellos saquen toda esa energía que tienen. El ejercicio aparte es una disciplina, entonces el manejar horarios y estructura en los niños les va a beneficiar mucho porque les da menos tiempo de hacer o de distraerse en otras cosas. Pero en un espacio tranquilo de trabajo, ¿no? Que no tenga muchos estímulos, pues que haya la pared blanca y sus lápices, sus colores y se acabó. Hay que fomentar descansos también, vamos a tomar agua, ahorita regresamos, hay que celebrarles mucho cuando algo está muy bien hecho.
muy pacientes, flexibles. Yo sé que es muy fácil perder la paciencia, ¿no? Y de repente decirle 3 veces recoge la camiseta que le estás pasando por un lado y a la cuarta pues ya le gritaste. Ese niño te dice, ¿y para qué me gritaste? Siempre me lo dices gritando. Yo es que te lo dije 4 veces, pero esas 4 veces no me oyó. O sea, él no registró y luego dijo, ajá, sí, pero en realidad no hizo conciencia de eso que yo le estaba pidiendo. Hay que utilizar diferentes recursos, ¿no? Lo que a ellos les gusta, te voy a llevar el sábado, hay que hacer esto, cumplir con las tareas. Trabajar en equipo, que es lo que hacemos mucho nosotros como centro, es la escuela, los papás y la terapia, y todos en la par nos vamos a ir trabajando hacia lo mismo. Fomentar siempre la autonomía, tú puedes hacerlo solo. A ver, ándale, lógralo, cámbiate, ¿cómo le vas a hacer? Leer muchísimo. ¿Por qué leer mucho? Obviamente hay que ir aumentando a su edad. Yo me voy a su gusto y si le gusta el fútbol, pues le voy a comprar unos libros de niños chiquitos de fútbol, de imágenes. Pero si yo empiezo a fomentarles en ellos la lectura, voy a fortalecer su lenguaje, voy a fortalecer su parte de comprensión, voy a fortalecer, digo, aparte de disciplina y todo, si es un niño que tiene probabilidad de desarrollar dislexia, pues entonces le voy a dar más herramientas. Entonces, la lectura para ellos es fundamental. Ejercicios de respiración, todo lo que sea mindfulness, yoga, te sirve mucho para regresar a ti, ¿no? Y poner atención y la respiración lo que hace es que nos concentremos en una situación en específico, ¿no? Que es aquí y ahora. Entonces, la respiración es una herramienta buenísima, nosotros también lo utilizamos mucho. Eh, y pues bueno, mucho trabajo, papás, que es el que tenemos, mucho trabajo los padres de familia. A ver, ahora sí, díganme, tenemos preguntas. Sí, aquí preguntan, mi sobrino tiene TDA y no lo medican. ¿Es necesaria la medicación? No, no es necesaria. Digo, como todos los trastornos del neurodesarrollo, pues hay niveles, no hay grados. Muy importante es en qué momento se diagnosticó, se detectó. Ahorita pues está muy chiquito. Hay que evaluar, hay que medir esta circunstancia, qué tanto puede él solo, qué tanto es autocontrol. La verdad es que no son muchos los niños que están medicados, o sea, sí hay unos que sí, hay unos que no, pero creo que lo más importante es fortalecer con la terapia. Yo siempre les digo, la terapia es el ejercicio, o sea, es el gimnasio de tu cerebro. Si tú la das y le das y le das y le das, vamos a hacer que esta sinapsis o esta conexión neuronal se dé y se le quede de por vida, ¿no? Que esa es la intención de la terapia. Eh, ya esa elección de los papás, si lo necesitan o no, nosotros sí les podemos decir, bueno, ya tenemos 6 meses, 7 meses de terapia y está avanzando muy poco a poco, entonces sí, nosotros se los podemos recomendar, pero es decisión de los padres de familia. Sí. ¿Las conductas agresivas son características del TDAH? No en todos los casos, de hecho, pues se presenta más en los niños, ¿no? En las niñas por lo general no, las niñas son muy tranquilas, son muy emocionales. En el niño sí, sí se puede presentar de repente, pero es por esta parte de autocontrol, ¿no? O esta presencia de tantos estímulos que de repente pues no saben qué hacer. Pero sí, sí puede ser un condicionamiento. Sí. ¿Qué opinas de las agendas y horarios visuales para los niños con TDAH? He visto que los usan con niños autistas, pero quería saber si funciona también para niños con TDAH. Pues están padrísimos, me encanta. La verdad es que si te quieres a veces hasta evitar pleitos cuando los niños son más grandes, ¿no? Es más fácil que ellos hagan su horario. A ver, vamos haciéndolo en una cartulina grande y tú vas a poner qué es lo que quieres lograr, a qué hora lo quieres lograr, para no estar tampoco nosotros encima de ellos. No es, hey, tú ya sabes que esa hora, hey, ya sabes que se te acabó el tiempo. Entonces, claro que si utilizas medios visuales y sobre todo si tu hijo es visual, pues utilízalos, ¿no? Es una herramienta muy padre. ¿El TDA va siempre de la mano con bajo rendimiento académico? No necesariamente. A ver, estamos claros que no tiene nada que ver con la inteligencia, pero si un niño no se trata, sí se le puede ir retrasando o puede crear un rezago escolar. No, si el niño se me retrasa en el lenguaje, entonces se me va a retrasar en la lectoescritura, entonces se me va a retrasar en la comprensión lectora, entonces sí puede haber un desfase significativo, pero si tú desde chico empiezas a tratarlo, a trabajar con él en casa, eh, puede no haberlo, ¿no?
¿Tiene que ver la familia en que un niño o niña tenga TDA? No, es una condición neurobiológica, ya lo trae. Lo que sí pueden hacer los papás es que pues, se fortalezca, ¿no? O se disminuya en nuestra metodología de crianza o cómo trabajamos nosotros como papás con ellos. Si somos unos papás que les tenemos disciplina, estructura, que somos organizados, pues entonces va a ser más llevadero para mi hijo, ¿no? A que si no hay consecuencias, a que si yo todo es apapacho, si no lo dejo que haga las cosas por sí solos, pues entonces sí se puede ver mayormente afectado, pues sobre todo en la parte conductual. Ok. ¿Qué cuidados o estrategias puede emplear en casa para mejorar la condición de mi hijo? Pero ¿en qué específico? O sea, porque puede ser condiciones en su estado de ánimo, condiciones en que le cuesta hacer tareas. La verdad que es que sabe como que específicamente en qué. Ok. A ver si te dice. Sí. Mi primo tiene TDA. Tengo una duda. Cuando sea adulto, ¿él podrá dejar el medicamento y ser independiente por sí mismo? Lo que pasa es que el medicamento, bueno, tiene un tiempo prolongado. O sea, hay unos que creo que ya los están haciendo que duración de 12 horas, digo, no soy médico, 6 horas, de repente la persona, ¿no? Entonces, el medicamento pues es por un tiempo determinado. Si tú te lo dejas de tomar, pues vas a regresar a la misma situación. Entonces, por eso es el fin de la terapia. No lo puedes seguir haciendo una terapia de adulto también o hacer herramientas para fortalecerte que no necesites un medicamento. Hay una persona muy enfocada, disciplinada, que haga ejercicio, que lleve su agenda, que lleve estructura, pues muy probablemente a lo mejor no lo necesita, pero es cada caso totalmente particular. Y obviamente el grado, ¿no? Que es lo que hemos platicado. Tiene mucho que ver el grado del déficit de atención, o sea, hay niveles también. Ok. Mi hija tiene 5 años. ¿Puede tener problemas emocionales por el TDA? Sí, 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 por favor, esto es a lo que yo les digo que hay que ponerle más énfasis. Ahorita tuvimos una niña, por ejemplo, de 13 años, apenas que la diagnosticamos en verano, y era una niña que de verdad ella ya no se sentía capaz de poder hacer las cosas. Entonces, con los papás decir, a ver, mamá, tenemos que trabajar mucho en el autoconcepto de tu hija, y que claro que puede lograr muchas cosas. Entonces, fue un trabajo tanto en terapia como en la emocional, el tú puedes, porque ya los niños a veces desde que, ay, no, es que yo no puedo, ay, no, es que yo no sé. Entonces, claro que hay que trabajar esta parte, sobre todo en la que ellos se crean capaces. Después, transmitirlo a esta parte social, ¿no? Porque puede haber esta inmadurez a veces de juicio con las amiguitas o que son demasiado afectuosos y a los otros no les gusta. Entonces, sí hay que llevar un acompañamiento emocional. Pues son todas las preguntas. Es todo. Oigan, la verdad es que si sabes o si estás notando en tus hijos que hay algo que dices tú, creo que tengo que mejorar, están en el momento óptimo. O sea, no se esperen a que a veces el tiempo nos coma y que las cosas sean más grandes, ¿no? Entonces, si a tiempo puedes trabajarlo, pues hay que darle prioridad a eso. Siempre fortalecer las habilidades. O sea, yo tengo que saber para qué mi hijo es bueno. Si es bueno para los deportes, pues le voy a dar con todo para los deportes y los deportes no se castigan. Si es bailarina, le voy a dar con todo que sea bailarina. Claro, no le voy a dejar lo otro de lado que lo necesita aprender, ¿no? O sea, necesita tener procesos de atención, necesita para que lo otro se una, ¿no? Entonces, pues bueno, el chiste es hacer eco ahorita en todos los papás y, y ver que claro que se pueden lograr muchas cosas y pueden ser personas de mucho éxito si las encauzamos de la manera correcta. Tenemos una más. Mm. Mi hijo tiene 7 años y no logra leer las sílabas. Debe contarla con sus dedos para saber si es ma, me y así todas. Ujú. Me comentó algo mi hijo. Dice que tiene los números en los dedos. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo ayudarlo para que logre leer? Pues habría que traerlo, habría que hacer un análisis, ¿no? Una revisión de por qué te dice que tiene los números con los dedos. Hay que ver por cómo están sus procesos de lenguaje desde el inicio, cómo lo empezó a adquirir. Eh, pero sí necesita entonces ya hacia los 7 años llevar un proceso de una terapia de lenguaje. Muy bien.
¿Listas? Ay, pues muchas gracias. Espero no haberme pasado el tiempo. Eh, Muchas gracias a todos. Esperemos volvernos a ver pronto. Gracias.